Bueno, buenas noches a todas, chicas, a las que se encuentran aquí y las que posteriormente van a escuchar la grabación. Como saben, hemos venido trabajando un estudio en torno a proverbios, unas enseñanzas prácticas de proverbios, y en el día de hoy 13, que aborda los temas de prácticamente pues sabios consejos de un padre a un hijo. Pues pasar la siguiente diapositiva. Nosotros trabajamos varios puntos. Sé que en realidad el Señor a través de su palabra, especialmente en Proverbios, nos da demasiados consejos para guiarnos. Específicos, vamos a trabajar el valor de los consejos de los padres y la importancia de seguir esos consejos sabios. Y finalmente también trabajamos el reflejo del amor a través del cuidado y de los consejos. Pues pasar a otra diapositiva. Bueno, hay una cuestión acá muy interesante que nosotros estábamos viendo. Y es que nosotros veíamos como, bueno, listo, los sabios consejos, lo que el Señor nos decía en su palabra, pero ¿qué es eso de sabios consejos? O sea, ¿por qué sabios? ¿De dónde viene esa sabiduría? ¿Cómo es todo eso, básicamente? Entonces, en Proverbios 4, que es con el que empieza este tema, nosotros vemos del 1 al 4, como es lo siguiente que dice. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y el verso 4 dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y el verso 5 que vamos a profundizar más adelante, dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Hay un punto importante y es en el verso 2 que nosotros vemos que dice que nos da buena enseñanza, pero ¿qué es esa buena enseñanza? De hecho, cuando hablamos de esta parte de la sabiduría, hay algo importante y es reconocer que la sabiduría que viene del Señor viene precisamente de esa buena enseñanza, o sea, viene de parte del Señor. No hay una sabiduría que pueda estar lejos de Dios. Simplemente podrían ser frases o motivaciones o algo así, pero una sabiduría real proviene de esa buena enseñanza y esa buena enseñanza solamente proviene de Dios. Nosotros podemos ver incluso paralelos, por ejemplo, en la relación que vemos de Pablo y Timoteo, que él mismo le habla, o sea, nos habla no como, y de hecho en Proverbios, en toda esa parte, ven que mencionan hijo, hijo mío, mi hijo, cuida esto, esto, lo otro, porque es eso, es como esa sabiduría o esos cuidados, esos consejos que quiere dar el padre. En este caso, pues hablamos desde la parte de Salomón a sus hijos, etcétera, pero también lo podemos ver como unos consejos que nos da el Señor a nosotros. Entonces, si alguna me puede colaborar también, en Primera Timoteo 4, perdón, Primera Timoteo 1:1 y una otra persona que vaya buscando Primera Timoteo 4:13. Aquí hay una parte importante que vamos a ver y es que esa buena enseñanza debe ser el foco de toda instrucción. No podemos simplemente dar como, sí, motivaciones, consejos y eso como que en vano, sino que siempre tiene que ser con una base que proviene del Señor. Si alguna tiene 1 Timoteo 1:1, 1:1 y 1:2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, aquí nosotros vemos algo muy importante y es que él le dice hijo en la fe. O sea, eso también es muy lindo porque es que vemos esa relación de Pablo y Timoteo. No es su hijo biológico, pero es su hijo que ha nacido en esa fe y que ha sido enseñado en esa fe. Muchos de nosotros tenemos, pues, nuestros padres biológicos que nos engendraron, etcétera. Hemos tenido familias o, sí, vecinos, amigos y eso que también han estado en ese proceso de crianza junto a nosotros, pero también tenemos unos padres, por así decirlo, en la fe.
siempre, no sé si a ustedes les ha pasado que esa persona que de pronto nos dio eh, ese primer evangelio, ese primer acercamiento al evangelio, o ese o esos consejos, etcétera. Siempre nosotros tenemos como alguien acá, ya sea en la iglesia, o puede ser de otra iglesia, alguna hermana, algún hermano, pero siempre hay alguien que nos guía y nos ayuda y nos da esos consejos para que nuestros caminos sean dirigidos hacia el Señor, para que no desmayemos, para que aunque estemos en momentos de dificultades, siempre nos fortalezcamos, entre otros. Entonces podemos ver esa relación en 1 Timoteo 1:1, de ese padre a hijo. ¿Y quién tiene 1 Timoteo 4:13 que me colabore? Maya, ¿me ¿Primera de repite? Timoteo qué? 4:13. Dice así. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ok, bueno, eh, ahora sí. Yo tenía un poquito de problemas con la conexión, espero que no sea impedimento. Bueno, en esta parte de 1 Timoteo 4:13 hay unas instrucciones específicas y nosotros vemos que esas instrucciones están guiadas por esa parte de una buena enseñanza, una buena doctrina, y es eso, es ocuparnos, ocupar el tiempo. O sea, Pablo le da esa instrucción a Timoteo que ocupe su ministerio y su tiempo mientras Pablo no estaba en la lectura, la exhortación y la enseñanza, es decir, ocuparnos en el camino del Señor y en lo que pues Él tiene para nuestra vida. Entonces, ese paralelo que nosotros vemos no solamente es como lo vemos con Pablo con Timoteo, o en este caso Salomón con su hijo, sino que también vemos esa relación de Dios con nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo y pasamos a ser hijos de Dios. Ya no es una relación de criatura, sino que es una relación de padre. Y pues ese cuidado que tiene para con nosotros. Incluso en 1 Timoteo 4:16 vemos como esa consecuencia, por así decirlo, o sí, lo que resulta de ocuparnos precisamente en lo que el Señor nos manda. Si alguna lo tiene, o si lo puedo conseguir acá, si alguna lo tiene, me colabora. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, nosotros podemos ver ahí que es una consecuencia. Cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor y nos enfocamos en lo que el Señor nos manda, no solamente trae un bien para nosotros, sino también para los que nos rodean, para los que nos escuchan. Entonces, esos consejos no son solamente como, bueno, para que tú estés bien, sino para que tu vida sea de provecho para otras personas también. En segunda de Timoteo 3:10, déjenme consigo aquí rapidito. Segunda de Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Ahí no solamente vemos en esos versículos la parte de la fortaleza y la perseverancia en la fe, sino que también vemos el ejemplo, como el mismo Pablo da ese ejemplo a Timoteo, destacando precisamente la importancia de la conducta, de la fe, del propósito, de ese amor que tiene que haber en la vida de una persona creyente. Entonces, eso es otro de los puntos que podemos ver aquí. Los consejos que nos dan nuestros padres no vienen netamente desde esto es lo que deberías hacer, sino que también vienen desde su experiencia y desde ese ejemplo. Pues prácticamente la mayoría de los consejos que nos dan es a partir de sus vivencias. Y también es como buscando pues nuestro cuidado, nuestro bien. Y en la segunda parte, pues nosotros vemos que
pues nos mandan a enfocarnos, a concentrarnos y a mantenernos en la exhortación, en la enseñanza, es decir, fortalecer nuestra vida espiritual y nuestra relación con el Señor. Porque de esa forma nosotros podemos ser de provecho, no solamente para nuestra propia vida, sino también para los demás. Y la segunda enseñanza, o sí, de los consejos que dan y eso, podemos verlo en el verso, en Proverbios 4:2, pero la parte B, y en Proverbios 4:4. Ya se los leo yo acá un momento. En el verso 2b dice, ay, un momentito. Cuatro dos b dice, no desamparéis mi ley. Y el verso 4:4 dice, y el que me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Es una exhortación a obedecer su ley o sus enseñanzas, a no desampararnos, a no alejarnos de ella. Y ahí enseguida está la consecuencia o el resultado, porque consecuencia no es algo como negativo, sino que pues también vemos esa como esa parte positiva. En este caso, ¿por qué se da esa exhortación a no desampares mi ley, guarda mis mandamientos, guarda la sabiduría en tu corazón, obedécela, etcétera? Y es que uno de los fundamentos del Señor es la obediencia a su palabra. Nosotros, o sea, en estos versículos vemos cómo nos manda a guardarla, a obedecerla, a no desampararla, porque si nosotros nos podemos identificar con ese pueblo del Señor, que pues era Israel, más bien como sus características, ellos tenían una tendencia a olvidarse. Y nosotros por lo menos podemos ver en Jueces, que muchas veces a lo largo de Jueces se repite la frase o sí, esa expresión de hicieron lo malo ante los ojos de Dios y volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Eso se repite entre 8 y 10 veces en Jueces aproximadamente. Y entonces el Señor lo que está buscando es precisamente que nosotros no caigamos en esa parte de olvidarnos, de olvidar su palabra, de olvidar lo que el Señor nos manda, de hacer lo que bien nos parezca, como dice en Jueces, sino que poder guiarnos y fortalecernos en Él. Si alguna tiene Jueces 2:11 que me pueda colaborar, y otra que me busque Jueces 3:1, porfa. 13:1. Vamos a ver esas Biblias rápidas o están lentas las Biblias. Bueno, yo lo leo acá para ir acelerando. Ah, perfecto, dale, Gaby. Dice Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los sirvieron a los Baales. Ok, y Jueces 13:1. Jueces 13:1 dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Bueno, ahí vemos nosotros que se repite mucho eso, y de hecho esas solamente son dos, pero ahí, y les digo que en verdad yo empecé como a contarlas y son entre 8 y 10, si mal no estoy. Se repite mucho eso, de hacer lo malo, de olvidarse, de yo sé lo que el Señor me manda, pero igual voy a hacer lo que yo quiera. Y nosotros no vamos a juzgarlos y a decir como, ay, es que ellos eran así. Pongámonos en la posición de que nosotros a veces somos como Israel, que a veces nosotros sabemos lo que el Señor nos manda, pero decidimos no obedecerlo. Por eso, en esos consejos que da el padre a su hijo, manda y le exhorta a obedecer y a mantenerse en la ley del Señor, a obedecerla, a guardarla. Ahora bien, hay un segundo punto que habla en una segunda enseñanza o subenseñanza, y es que
manda adquirir sabiduría. En el verso 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará, ámala y ella te conservará. Y en el verso 7 dice, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, y ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, y corona de hermosura te entregará. Corona de hermosura te entregará. Cuando mandan a adquirir sabiduría, si nosotros pues dentro de lo que hemos aprendido un poco en este estudio, se repite mucho eso de que adquiere la sabiduría, busca la sabiduría, cuídala, y nosotros vimos en Proverbios 1:7 de que esa sabiduría cómo se busca, cómo se adquiere, cómo, de dónde nace esa sabiduría. Y es precisamente que en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esa sabiduría parte de ese temor, pero no es un temor de miedo. Nosotros siempre hacemos esa aclaración. Es un temor de respeto, de reverencia al Señor. Y la inteligencia en ese punto no solamente habla de conocimiento, por así decirlo, sino que es una inteligencia o una forma de conocer al Señor, pero a través de ese mismo conocimiento de Él. Es decir, en otras palabras, como para ponerlo de manera más sencilla, la inteligencia es aplicar ese conocimiento de Dios al diario vivir, y eso se refleja en una vida conforme a sus principios, pero que solamente se da a través del conocimiento de Dios. La sabiduría y la inteligencia no es lo mismo, aunque pues están conectadas, tenemos que nosotros conocer esa diferencia. De hecho, yo siento que a veces nosotros como que lo pasamos por alto, y me pasó porque cuando yo estaba haciendo como recopilando la información, estudiando para poder abordar el tema, yo estaba leyendo los versículos y decía, bueno, listo, hablan de adquirir sabiduría e inteligencia por esto y esto, porque las consecuencias, pues la vemos en el Proverbios 4:8, que habla de que esa sabiduría y la inteligencia, cuando la guardamos, nos va a honrar, nos va a engrandecer. Y me dijeron, bueno, sí, pero ¿cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia? Yo me quedé como, ay, no sé. Entonces, sí, o sea, me parece muy interesante que nosotros a veces confundimos el adquirir sabiduría, confundimos el creer en el Señor con el creerle al Señor, confundimos el vivir conforme a lo que el Señor nos manda con el que nos con el hecho de que el Señor pues nos da lo que debemos hacer, básicamente nos da un manual de cómo guiarnos, lo que nos va a ayudar, lo que nos va a edificar, pero nosotros a veces no conocemos esas diferencias. Entonces, esa inteligencia también es una capacidad mental para, sí, o sea, para comprender, para razonar. Mientras que la sabiduría en sí es la aplicación de ese conocimiento, pero de una forma correcta, de una forma conforme a lo que el Señor nos manda. Y en ese sentido, la sabiduría bíblica que nosotros vemos aquí, pues implica ese discernimiento, ese temor al Señor, y se va a reflejar en la parte práctica, es decir, se va a reflejar en la vida. Eh, Buscando como sobre el tema, y eso me pareció muy interesante, una palabra que se llama, bueno, no sé cómo se pronuncia bien, creo que se pronuncia sunesis, porque tiene una tilde en la U, pero vamos a decir que se pronuncia así. Y es que, por ejemplo, la palabra sabiduría viene de Sofía y tiene que ver con el cómo se hacen las cosas, la aplicación de ese entendimiento, mientras que la sabiduría bíblica o esa inteligencia práctica también es más un juntar esa información que nosotros podemos conocer en un orden específico para una comprensión más profunda. Es decir, ese súnesis, no sé si se pronuncia bien, ustedes me disculpan ahí, es una aplicación de esa sabiduría teórica. O sea, es decir, es una sabiduría crítica. Es un reconocimiento de toda esa parte teórica que nos dan, toda esa parte específica,
sobre un tema o sobre la vida en sí, y es una aplicación para poder comprender todo lo que eso define. Entonces, podemos ver esta sabiduría para, bíblica, práctica, y podemos ver esa inteligencia. Y aquí hay algo muy importante que vamos a ver más adelante, que dice que adquiere sabiduría, pero sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Ahora bien, ¿por qué nosotros vemos acá, acá en la diapositiva, nosotros vemos que dice sabiduría, aplicación, aplicar el conocimiento de Dios a mi diario vivir, inteligencia, comprender y razonar, pero solo se da a través del conocimiento de Dios, es decir, no proviene de nosotros. ¿Cuál es el final de todo esto, o el punto que se quiere conseguir, el objetivo o la consecuencia de todo esto? Eso se ve en el Proverbios 4:8 que dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Eso está refiriéndose a la sabiduría. Esa sabiduría que viene del Señor. ¿Por qué se dice como, o sea, yo no puedo esperar recibir esa sabiduría y que me engrandezca y que haya toda esa honra en mí si yo no hago nada, si yo no busco del Señor, sino que simplemente me quedo ahí quieta o hago lo que yo quiero? Entonces, es una acción que va de mí, pero también la recibo. Y si nosotros por lo menos, hay una frase que me gustó mucho de Samuel 2:30, creo que lo tengo acá cerquita, que es que Dios honra a quien le honra. Yo esa parte del versículo la escuché hace mucho tiempo, y es cuando nosotros confiamos plenamente en el Señor, que Él nos va a ayudar en cualquiera que sea la situación. Yo cuando escuché esa frase estaba hablando con un hermano que él pasó por cáncer y que él estaba desesperado por su familia porque no sabía qué iba a pasar, pero también tenía que ver la parte del trabajo porque tenía que cuidar a su familia. Entonces, eh, estaba como en esa decisión de cuido mi salud o cuido mi trabajo, ¿qué hago? Y a veces no le daba ese espacio para buscar o ir a la iglesia o algo, y cuando él leyó ese versículo, que ya se los leo bien, comprendió bastante eso, y creo que es algo que el Señor le dio en su momento y que ha sido de apoyo en toda su vida. Venció el cáncer, ha sido fortalecido con su familia y demás. Y eh, me acuerdo que me decían que hubo un momento en que él estaba trabajando esto, lo otro, pero él dijo, no, voy a dejar el trabajo, me voy a ir para la iglesia porque no estoy haciendo nada si estoy aquí, pero me alejo del Señor. Entonces también es como, yo tengo que cuidar de mi familia, sí, pero yo no puedo descuidar tampoco esa relación que yo tengo con el Señor. En 1 Samuel 2:30 dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces a veces tenemos que tener mucho cuidado con nuestras acciones, porque inconscientemente podemos estar haciendo eso. En lugar de honrar al Señor, estamos menospreciándolo. En lugar de escuchar sus consejos, estamos dejándolos de lado. Entonces, me parece muy importante ese punto. ¿Por qué? Porque los consejos no son simplemente para escucharlos y listo, sino que analicémoslo y veamos ese impacto que pueden tener el escucharlo y el oírlos, el seguirlo en nuestras vidas. Puedes pasar la siguiente diapo. Bueno, este es el punto que quería tocar, que más me gustó, no voy a mentir, de todo el estudio. Era esa parte entre sabiduría e inteligencia. En Proverbios 4:7, que es donde dice, adquiere sabiduría, pero por sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. De hecho, yo busqué dos versiones aquí porque a mí me gusta mucho hacer como, ¿cómo sería? Como comparaciones entre las versiones, porque a veces nosotros aprendemos bastante al analizarlo. Dice lo mismo, sino que es como diría, como otra forma de decirlo, pero sigue siendo las mismas palabras. En la TLA, el Proverbios 4:7 dice, lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y que aumentes tus conocimientos, aunque tengas que vender todo lo que poseas.
Y en la NBI dice, la sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría, por sobre todas las posesiones adquiere discernimiento. Y en la Reina Valera, que es la que nosotros manejamos, dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Cuando estaba buscando sobre ese tema, me gustó mucho una frase que coloqué aquí abajo. No sé qué versión es esa, porque realmente estaba viendo como información y eso, pero no me sale bien la versión. Pero dice, aunque te cueste todos tus bienes. Y yo empecé a analizar como, bueno, listo, la sabiduría y la inteligencia es importante para aplicarlo a nuestra vida, pero ¿por qué es importante? Entonces, ¿por qué es importante adquirir sabiduría? ¿Por qué es importante adquirir inteligencia, tener inteligencia sobre nuestras posesiones? Y más esa frase que dice, aunque te cuestes todas tus posesiones, o esa parte que dice, aunque tengas que vender todo lo que poseas. Lastimosamente los seres humanos estamos muy, ¿cómo se diría? Como muy pegados a la parte material. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, trabajamos para poder conseguir las cosas, para poder tener una mejor casa, un mejor carro o un auto en principio. Empezamos con una bicicleta y queremos llegar a una Toyota o alguna cosa. Pero siempre lo que buscamos es eso, siempre es como una parte de material. No es malo, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestra vista y nuestro corazón está más en lo material que en lo espiritual. Y aquí cuando hablaban de que aunque te cueste todos tus bienes, es decir, confía en el Señor, aunque pase cualquier cosa, aunque tú pierdas todo y tengas que empezar desde cero, confía en el Señor. Entonces veía una parte que es que a veces nosotros nos enfocamos tanto en esa parte material y en cuidar mucho esa parte de conseguir las cosas que olvidamos fortalecer nuestra vida espiritual. Entonces, veamos unas cosas, las cosas materiales son efímeras, pero entonces preguntémonos algo, ¿cuánto invierto yo en mi relación con el Señor? En el tiempo, en la lectura de la palabra, en el estudio, pero no un estudio superficial, sino un estudio profundo. Entonces, es eso, no es solamente como el vivir, de hecho, en el verso 10 también dice como es una largura de días que te va a dar, o sea, una consecuencia, sino que es el cómo estamos viviendo. Em, Voy a saltar un poquito y voy a decir como la, como la consecuencia, espérate, puse mal el versículo. La consecuencia está en Proverbios 4:9, que dice, adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosuras te entregará. No es solamente el vivir por vivir, sino el cómo estamos viviendo, qué estoy haciendo. Y en el verso 10 te dice eso, y se te multiplicarán años de vida. O sea, oye, hijo mío, y recibe mis razones, escucha mis consejos, básicamente, y se te multiplicarán años de vida. Y nosotros lo vemos a lo largo de toda la palabra que el Señor dice, cuando honres a tu padre y a tu madre, que es uno de los mandatos que Él nos da, vas a tener largura de días. Cuando hagas mi voluntad, vas a, o sea, el Señor me está diciendo, si tú confías en mí, va a ser mucho más el tiempo que te puedo dar acá, pero también no es solamente, imaginemos nosotros por lo menos vivir 800 años, pero llega al final de nuestros días y qué he hecho con eso. Entonces también es eso, analizar el cómo estábamos viviendo. Y eh, cuando hablábamos del tiempo, de cuánto tiempo le dedicamos al Señor, a su lectura y eso, yo veía en Mateo 6, 20, no, del 19 al 21, que habla sobre los tesoros en el cielo y pues los tesoros que hay acá, que dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde estamos poniendo nuestra vista? Si realmente estamos viendo al Señor o si todo lo que estamos haciendo es para aquí. Entonces, ese consejo que nos dan de adquiere sabiduría e inteligencia por sobre toda esta parte material, por sobre todas estas cosas efímeras, busca y fortalece tu relación con el Señor. Dale cuidado y sí, cuida, o sea, cuida y protege y siembra y cosecha, pero cosas que realmente vayan a ser para un beneficio eterno, básicamente. O sea, sí, no solamente aquí, no quiere decir ahora que no vamos a trabajar ni nada de eso, no he dicho nada de eso, sino que realmente nosotros debemos enfocarnos
Así como trabajamos para la parte material, debemos tener ese cuidado y esa protección en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a nuestra relación con Dios. Y pues teniendo esta última parte, esta última reflexión de no es solo vivir, sino en cómo estamos viviendo, pues pasamos al segundo punto. Ligi. Listo. Y el cual es la importancia de oír estos sabios consejos. Quiero que nos dividamos en las siguientes lecturas. Y bueno, yo empezaré leyendo Proverbios 4:10 al 13, el cual es el primer ítem y dice: Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y te multiplicaré años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduviste, cuando anduvieres, perdón, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. Y esto es el primer punto que quería sacar de acá. Y es que el escuchar sabios consejos nos alargará nuestra vida, como lo dice el primer versículo, acá el 10. Y sabemos que acá Salomón nos está hablando a través de la experiencia de ser hijo, porque él fue un padre, pero también fue un hijo. Dice que, que estos consejos, veía una frase que decía que estos consejos son de los padres, son un legado espiritual, donde se van pasando generación en generación, hijo a hijo, pero de manera espiritual, como lo hablaba Maye ahorita. Y también ella decía algo muy interesante, y es que honrar es este consejo de la sabiduría también trae largura de días. Aquí el Señor, sabemos que en todo este estudio de Proverbios podemos ver cómo Dios a través de su palabra nos habla, también nos habla a través de líderes espirituales, pero también a través de padres. Creo que el escuchar es un acto realmente de humildad. Yo tenía pensado dos reyes, los cuales uno obedeció y escuchó el consejo de Dios, y el cual otro despreció, hizo todo lo contrario, despreció el consejo de los ancianos. Entonces quiero que alguien me pueda ir ayudando con Josué 1:7 al 8. No sé si, Danita, lo puedes hacer. Josué 1, del 7 al 8. Josué 1, del que disculpa, 7 al 8. 7 al 8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sabemos acá que Josué sí obedeció al Señor, sabemos que obedeció al Señor, a Dios, a través de Moisés, ¿cierto? Por eso fue que todos sus caminos fueron prosperados, pero quiero que realmente ahora este que vamos a ver nos enfoquemos y lo estudiemos profundamente, porque es bastante interesante las consecuencias que trae el despreciar el consejo de los ancianos, bueno, primeramente de Dios y de los ancianos. Entonces, para esto necesito, no sé, la ayuda de otra chica, no sé si me confirmas, Helen, estás por ahí, y me ayudes leyendo Primera de Reyes 12, del 6 al 20. Es una lectura. Primera de Reyes 12, del 6 al 20. Sí, por acá estoy. ¿Me escuchan bien todas? Primera de Reyes 12, ¿me repites ahí el versículo? 6 al 20.
Dice, el rey Roboán, esta es otra versión, el rey Roboán consultó con los jefes que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Preguntó. Ellos respondieron, si usted se pone hoy al servicio de este pueblo, es condescendiente con ellos y les responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Pero Roboán rechazó el consejo que le dieron los jefes y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan? Preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice, alívienos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él contestaron, este pueblo le ha dicho a usted, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. ¿Hasta el qué, perdón? Hasta el 20. Listo. Al tercer día, en la fecha que el rey Robán había indicado, Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Pero el rey Robán respondió con brusquedad. Rechazó el consejo que le habían dado los jefes y siguió más bien el de los jóvenes. Entonces dijo, si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Y como el rey no escuchó al pueblo, las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor. Así se cumplió la palabra que el Señor había comunicado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías, el silonita. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una, pueblo de Israel, todos a sus casas. Y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Robán siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde, el rey Robán envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces, Israel ha estado en rebelión contra la dinastía de David. Cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante la asamblea y lo proclamaron rey de todo Israel. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Muchas gracias, Helen, por tu lectura. Sí, acá vemos una lectura bastante interesante y esta es la de este rey, Robán, el cual hizo todo lo contrario, el cual escuchó el consejo de jóvenes. eh, Probablemente sabemos que los jóvenes somos bastante inexpertos. Y bueno, acá en esta versión, en vez de jefes, dice ancianos. Muy interesante porque en vez de escuchar este consejo, lo que hace es despreciarlo y pues escuchar el consejo de los jóvenes. Quiero leer el versículo 4, dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Sabemos que Robán fue hijo del rey Salomón, nieto de David. Entonces, sabemos que al morir Salomón, proclamaron rey a su hijo Robán. Entonces lo que el pueblo le estaba pidiendo era que como su padre, Salomón, había grabado su carga, la carga del pueblo, ellos les estaban pidiendo simplemente que fuera ligera su carga y ellos le iban a rendir tributo. Pero sabemos que lo que hizo Roboam fue consultar primeramente a los ancianos, los cuales habían estado al servicio de Salomón, y lo que hace él es pues despreciarlo, luego ir a consultar con los jóvenes cercanos a él escuchando este consejo, pero quiero que pensemos en cuál fue este consejo que le dieron los ancianos a Robán. ¿Qué consejo despreció? Simplemente ellos estaban diciéndole que fuese un poco más humilde,
y que así el pueblo pues le podía servir. Como vemos acá en Proverbios, el consejo que le estaba dando era que se aferrara a la instrucción, que no la dejara, pero él hace totalmente todo lo contrario. Eh, y como les decía, que nosotros como jóvenes no tenemos aquella sabiduría que tienen los ancianos. Entonces, evidentemente, el consejo de los jóvenes que le fue dado a Roboam fue un consejo de abuso de poder, sin misericordia. ¿Y el resultado cuál fue? El de rechazar el consejo de los ancianos y aceptar el de los jóvenes. Que, como lo dice acá, en el 16, cuando todo el pueblo vio que Israel, perdón, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había vivido, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Sabemos que la consecuencia directa fue que el reino se dividió en dos. Roboam solamente termina gobernando 2 tribus y las 10 tribus fueron pues gobernadas por Jeroboam. Esto se cumple con lo que dice acá en Proverbios. Vamos nuevamente a Proverbios, por favor. A Proverbios, en Proverbios 4, 4:17. Porque comen pan de maldad y beben vinos de robos. Y entonces creo que este es un ejemplo esencial para este primer punto. Vamos con el segundo, dice, el consejo no guarda de tropiezos. Quiero que otra persona me pueda acompañar con la lectura siguiéndola ahí en Proverbios y es del 14 al 17. Bueno, yo continúo. Dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vinos de robo. Acá vemos o aprendemos que debemos guardar el consejo para guardarnos de tropiezos. Dice, no entres por la senda de los impíos. Como hemos visto en reuniones anteriores, los impíos son personas que están alejadas del Señor, personas que no tienen el temor del Señor, que simplemente son de estorbo. Dice, los consejos de advertencia eh, son de ánimo para nosotros, ¿cierto? Porque realmente ahí mismo nos da las consecuencias de ella misma. Si vemos los ejemplos en la palabra de quienes guardaron consejos sabios, podemos mirar a Josué, quien huyó de la tentación. Pero si vemos a alguien totalmente lo contrario, vemos a Sansón, quien fue advertido pero realmente no escuchó. Y su desobediencia lo llevó a la ruina. Eso lo podemos encontrar en Jueces 16. Si alguien, porfa, también me pueda colaborar con Proverbios 19:20.
Dice Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Gracias. Sí, vemos exactamente acá que si escuchamos el consejo y recibimos la corrección, podemos ser sabios en nuestra vejez. Sabemos que nuestras decisiones serán el resultado final de lo que somos como personas. Entonces ahora quiero que veamos un poco del tercer punto y es que nos, el consejo nos muestra el buen camino. No sé si Diana está por ahí para que me ayude con Proverbios 4 al 18 al 19. Bueno, sigo para no dejarnos coger el tiempo. Repito, Proverbios 4, 18 al 19 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Dice, me llama mucho la atención cómo comienza el versículo 18, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Creo que todos en algún momento hemos visto, por lo menos en imágenes, sí, en imágenes, la luz de la aurora es resplandeciente, es una luz verde. Dice, y quiero que pensemos en el significado de esta senda, dice, la senda es el camino o significa el camino que debemos seguir o el que nosotras elegimos seguir. Y acá en el versículo 18 dice, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Sabemos que la luz nos ayuda a disminuir, nos disminuye la oscuridad, nos quita de la oscuridad y esta nos ayuda a distinguir, en nuestra vida diaria nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo, a caminar. Creo que nos está llamando acá a caminar esa luz, la cual nos lleva por el camino de la obediencia. Otro ejemplo que quería poner era el de David. Y voy a buscarlo rápidamente. El versículo dice, Primera de Samuel 38. Primera de Samuel 38. Dice así. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Aquí es muy interesante cómo comienza, ¿cierto? Y David consultó a quién, a Jehová. Vemos que es esencial esto, ¿cierto? El consultar al Señor antes de tomar una decisión, así como lo hacía David y no Saúl, el cual, quien por su impulso perdió el favor de Dios. No voy a profundizar en esto porque se nos está yendo el tiempo. Y pasemos con la siguiente. Acá en Proverbios, me perdamos Proverbios. Vamos a leer ahora Proverbios 24 al 27. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miran lo recto y dirígese tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Sabemos que si escuchamos consejos y sabemos que escuchar consejos es guardar
nuestro propio corazón. Eh, me, me saltó un versículo, pero acá el 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y creo que este es el versículo clave y el más importante, ¿cierto? Que el escuchar consejos sabios es guardar nuestro propio corazón. Y si guardamos nuestro corazón, nuestro propio corazón, eh, sabemos que de él mana la vida. Entonces, pensando en esto, quiero que podamos reflexionar un poco esta noche en a quienes estamos escuchando para de pronto tomar nuestras decisiones. ¿A quién estamos más bien pidiendo consejos? Si a jóvenes, bueno, tal vez un poco inexpertos, así como los cuales Roboam pidió consejo, o a los ancianos de nuestra iglesia o a nuestros padres, a quién realmente estamos pidiendo consejos y de cuáles de esos dos consejos estamos escuchando. Eh, Sabemos que nuestro corazón está pues alineado a la senda de Dios. Entonces creo que es muy importante cuando escuchamos los consejos, cuando consejos sabios verdaderamente, y, y lo podemos aplicar a nuestra vida diaria, la cual nos llevan a caminar estrechamente con el Señor. Entonces, pensando en esto, pasemos. Bueno, me confirman si me oyen, por favor, que tenía bastante problemitas con la señal. ¿Sí se oye? Sí, May, te logramos escuchar. Ok. Bueno, vemos la importancia de escuchar esos consejos sabios, no solamente de nuestros padres terrenales, sino de esos padres espirituales que tenemos, de esas personas que siempre buscan nuestro bien. Y vimos también como esas consecuencias que pueden tener. En este último punto vamos a abordar como una característica de esos consejos, y es que precisamente estos consejos sabios son una expresión de amor y cuidado. Entonces, podemos ver nosotros en la porción de Proverbios 5, del 1 al 13, que dice, Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejos y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aléjate aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tus fuerzas, y tus trabajos estén en la casa del extraño, y gimas al final, cuando se consume tu carne y tu cuerpo, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Y en el versículo 14 dice, casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Hay unos puntos importantes acá que destacamos, y es que lo primero es ese consejo que da el padre a su hijo. Le dice, está atento, pero al momento de decirle está atento, no solamente es como está atento a mi sabiduría, y dice, y a mi inteligencia inclina tu oído, o sea, escuchemos con todo. No solamente es como, bueno, como dicen por ahí, por un oído entró y por el otro salió, no, sino que prestemos realmente la verdadera atención. En estos puntos y en lo que hemos visto realmente de lo que hemos estudiado hasta ahora de Proverbios, vemos como ese padre sabio realmente eh, uno de los comentarios que habían de las Biblias de estudio me llamó mucho la atención, porque decía que ese padre sabio disponía todos esos términos esenciales en un orden para poder recapitular ese llamado a la sabiduría.
Y de hecho, en Proverbios 1:2, nosotros podemos ver que dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. En Proverbios 2:2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. El 3:13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y el 4:25, que es de lo que estaba hablando ahorita Brigi, dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Vemos que no solamente es como que escucha y listo, sino que está hablando de la parte del corazón, del oído, de los ojos, o sea, escucha y está atento con todo tu ser, con todo tu cuerpo, con todos tus sentidos. ¿Por qué? Porque así como el corazón a veces es engañoso, a veces nuestros ojos nos pueden mostrar una ilusión. No sé si ustedes han visto, hay una situación en el desierto, no me acuerdo ahora cómo se llama, cuando uno ve como un oasis y uno cree que es algo perfecto, algo, pero realmente es una alucinación, pero es producto de pues, los golpes de calor, etcétera. Entonces a veces nosotros podemos estar así, creemos que las cosas son lindas, que lo que se me está presentando esto viene de parte del Señor, ¿cómo no puede venir de parte de Él? Pero realmente termina siendo algo que nos aleja de Él. De hecho, el subtítulo que tiene, o el titulito que tiene esta parte dice amonestación contra la impureza. Nuestros padres siempre nos van a guiar y las personas que nos aman siempre nos van a guiar hacia el Señor y hacia lo que realmente es de bien para nosotros. Entonces, vemos acá un personaje que introducen que es la mujer extraña. Del verso 3 hasta el verso 7, si mal no estoy, no, hasta el 6, hablan sobre una mujer extraña. Y dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Se supone que esa miel está destinada, sí, deben que ver con una parte del matrimonio, pero en este caso hablan de esa mujer extraña que la miel y su paladar es más blando que el aceite. O sea, tú crees que listo, viene el Señor porque estás destilando miel, estás perfecto, etc. Pero aquí hay un punto, y el 4 dice, más su fin es amargo como el ajenjo. Es decir, que eso que nosotros creíamos, por si yo me puse a investigar porque no sabía qué era el ajenjo, pero es como, o sea, en este caso es una ilustración del sufrimiento, pero pues en un caso puntual es una planta, pero es una planta que es bastante amarguita, o sea, tiene beneficios y eso, pero es bastante amarga. No es como que uno, o sea, si comparamos la miel, que es bastante dulce, con algo súper amargo, se ve como ese contraste entre lo que es del Señor y lo que realmente no viene de Él. Entonces, en el verso 5 y 6 dice, sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. El Seol también es como, ¿cómo decirlo? Como, o sea, es una palabra que viene del hebreo, pero es como este lugar de los muertos que se menciona en el Antiguo Testamento. Ese, como ese espacio oscuro, yo le llamo la sala de espera. Porque sí, o sea, es como, yo le llamo así la sala de espera, como ese espacio ahí, o sea, sus pies realmente conducen a la muerte, o sea, nos llevan a una parte de destrucción, básicamente. Y es el verso 6, sus caminos son inestables, o sea, no tienes nada de seguridad, no tienes dónde agarrarte, no tienes qué hacer, porque simplemente está por la vida como porque sí. Y nosotros podemos ver esa mujer extraña, pues yo buscando información sobre todo esto, investigando, leyendo, se veía también como mucho de esas personas eh, que son del yugo desigual, pero no solamente lo vemos como en la parte, bueno, acá también lo mencionan mucho con la parte de la infidelidad y eso, pero podemos verlo también como esas personas, hombre o mujer, que pueden llevarnos, en el caso de las mujeres, los hombres, en el caso de los hombres, las mujeres, pero como está el mundo ahora, ya uno no sabe. Pero entonces sí, son unas personas que nos pueden llevar a alejarnos del Señor. Son unas personas que realmente no buscan un bien y no les importa realmente. O sea, a mí no me importa si tú te haces daño porque a fin de cuentas, ¿qué más da, por así decirlo? En ese caso, esas personas, si ustedes ven que dice que ella va hacia la muerte, o sea, realmente son inestables, no le importa esa parte. Y
es más que nada, esa parte es una exhortación a un cuidado con las tentaciones. El Señor en su palabra nos ha mostrado todas las consecuencias que pueden tener las tentaciones. En este caso, el mismo Padre le está diciendo, si tú haces esto, esto es lo que puede pasar. Esto es lo que realmente estoy tratando de evitar. Estoy haciéndote las cosas para que puedas comprender en tu corazón que no es por regaño, ni porque no te quiero, ni nada de eso. Que pues ya el Señor nos ha dicho, no se junten las luz con las tinieblas, qué relación tienen ni nada de eso. Es más, lo vemos precisamente en 2 Corintios 6, del 14 al 18, que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o que parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos del Señor, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, prácticamente aquí nos dicen lo que no tenemos que hacer o lo que tenemos que hacer. O sea, no nos unamos a un yugo desigual. Y no solamente estoy hablando en la parte de, no sé, una relación amorosa o de una cuestión así, sino que también no nos involucremos a tal punto que nuestras acciones, aunque nosotros queramos como, eh, no sé, ajustarlas para creer que realmente lo estamos haciendo por el Señor y etcétera, terminan llevándonos más hacia el mundo, porque a veces la frase que siempre dicen es, yo lo puedo traer al Señor, pero termina siendo que nosotros seamos arrastrados al mundo y que nos alejemos de Él. Entonces, evitemos eso. No significa que ahora vamos a vivir en una burbuja apartados del mundo, no, sino que las acciones y con que nos estamos juntando, lo que estemos haciendo, sean realmente para el Señor y que no busquemos o nos alejemos prácticamente de esa tentación. Es más, si nosotros vemos, por lo menos en el verso 3 habla sobre el fin. O sea, el fin o el... Sí, o sea, en el verso 4 por lo menos dice, mas su fin es amargo como el ajenjo y agudo como espada de dos filos. ¿Y cuál es ese fin o ese punto del ajenjo? Es que ese es un símbolo de sufrimiento. Si nosotros vemos, y si alguno lo tiene, me colabora, Deuteronomio 29, 18, que me puedan ayudar aquí. Si nosotros vemos eso, esa parte de los signos, si nosotros vemos por lo menos que es algo amargo, que es algo que está en un contraste completo con la parte dulce de la miel, si nosotros vemos tanta importancia. Pero también vemos por lo menos en Proverbios 5, en el versículo 6, que habla de unos caminos inestables y que nosotros incluso podemos predecir que esa forma de esos caminos inestables realmente andan en falso de ya y no se preocupan por lo que hay más adelante, porque no tienen un pensamiento más adelante. Y hay un pago de todo eso, hay un precio que pagar por todo eso. ¿Quién tiene Deuteronomio que me pueda colaborar? Deuteronomio 29, 18. Deuteronomio 29, 18 dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajen. Bueno, mire que mencionan dos elementos, la hiel y el ajenjo. El ajenjo, bueno, como ya le había dicho, es como esa plantica amarga, o sea, como si prácticamente está haciendo alusión a lo que es el sufrimiento y eso. Mientras que la hiel, bueno, habla sobre una amargura o un desabrimiento, pero la hiel, si mal no estoy, me van a las que sepan, es la bilis
creo que así se llama, como una secreción amarillenta. Pues, bueno, cuando estaba buscando me salió que era eso. No sé si, sí que produce como esa hiel, una bilis, una amargura, un gusto, una situación como de ese tipo, o sea, como una sensación fea. Pero acá también se utiliza mucho para esa sensación desagradable, una tristeza, pero ya no una tristeza momentánea, sino algo, eh, una tristeza profunda. Entonces, sí, como que esos elementos se utilizan para simbolizar todas esas consecuencias que pueden haber. Y esas consecuencias, la primera es, pasas de algo que es dulce, que es como la miel, que es lo que debe ser cuando es del Señor, a realmente sentir un sabor de ajenjo, de hiel, de algo que es amargo, de algo que te daña. Y si nosotros vemos el consejo que da del padre al hijo en esa parte, está en el verso 7 y 8, que es, que se me pasó la hoja, que es, dice, ahora pues, hijo, oídme, y no apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Huye, básicamente. El Señor dice, huye de las pasiones juveniles. Nosotros vemos el ejemplo de José en Génesis cuando la esposa de Faraón, no, la esposa de Faraón, la esposa del jefe, no me acuerdo el nombre de eso, pero el jefe quería estar con él y él como, no, salgo aquí corriendo, o sea, alejémonos de esas tentaciones, huyamos, no te acerques ni a la puerta, no que porque estoy aquí en la puerta no voy a entrar, no, ni a la puerta, ni a un metro de la calle, aléjate completamente de eso. ¿Por qué? Porque va a ser de destrucción. Y de hecho, en los versos 9 y 10 dice, para que no deje a los extraños tu honor y tus años al cruel, para que básicamente no se beneficien de ti los otros, o sea, tu trabajo, o sea, prácticamente para otros, todo lo que has hecho para disfrute de otro y tú simplemente sufriendo, llegues a una esclavitud, llegues a un dolor, a un daño. Y al final de tus días, porque si nosotros vemos mencionan también en el verso 11 y 12, dice, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, o sea, de tanto daño, de tantas cuestiones, ya llegues al final de tu vida y en lugar de decir, bueno, no ha sido mucho, pero ha sido de provecho, o bueno, Señor, te he dado todo lo que tengo, no, sino que tú vengas y tengas que decir, ¿qué hice? ¿Cómo ofrecí ese consejo? ¿Cómo me alejé de todos ellos? De hecho, ¿puedes pasar la otra diapositiva, por favor? De hecho, profundizando en ese punto, en ese verso, se habla de eso, mira, digas, ¿cómo recibes el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Entonces, cuando hablábamos de ese consejo, esa exhortación como una muestra de amor, veía también que realmente esta parte de acá que dice, los consejos, la exhortación, la disciplina son una muestra de amor. ¿Por qué? Porque implica un interés. Si a mí me interesa el cuidado de una persona, la integridad de una persona, el bienestar de una persona, yo voy a estar pendiente que esa persona no esté mal, que esa persona si de pronto por X o Y motivo está yendo por un camino que no es, poderle dar esos consejos para que vuelva a sus caminos. Eh, entonces, básicamente, si vemos esa relación de un padre a un hijo, o sea, pensemos a nosotros como hijos, Dios como nuestro padre. Si el Señor nos ama, Él nos va a corregir, nos va a dar consejos, nos va a instruir y nos va a exhortar. Y todo eso no es porque, ay, porque, no sé, cuando nuestros padres nos regañan, a veces decimos, no, es que me la quiere montar o alguna cosa. No, es que no quiere que nos perdamos, no quiere que haya ese daño o así. De hecho, aquí hay 3 versículos y bueno, voy a hacer como hace brillo y voy diciendo nombres. Mateo 7 del 9 al 11, Dana, si me puedes colaborar. Proverbios 3 12, Carmen. Y del 6 al 11, Gaby, si me pueden colaborar, porfa.
Es Mateo 7 del 9 al 11, ¿verdad? Sí. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mue- cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Proverbios 3:12, Carmen. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y Gaby, Hebreos 12, del 6 al 11. ¿Sí pusieron? Sí. Dice Hebreos 12, 6 al 11, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos. Bueno, aquí me pareció interesante, si nosotros vemos todo lo que hablan es en torno a la relación de un padre con un hijo, lo que hablamos desde un principio. El Señor, bueno, si vemos desde la perspectiva de los padres, nuestros padres siempre están ahí para cuidarnos, pero también hay momentos en que nos tienen que regañar. ¿Por qué? O nos tienen que exhortar, nos tienen que aconsejar. ¿Por qué? Primero porque ellos ya tienen experiencia, porque ellos a veces nos hablan desde el consejo, perdón, desde el ejemplo, desde la misma experiencia y todo eso, pero también es por lo que menciona acá, porque busca o tiene un interés, un cuidado, un amor por el bienestar del hijo. Yo no me imagino una situación en que el padre ve que, digamos, un hijo está jugando, un bebé está jugando con algún vaso de vidrio y él va a dejar simplemente ahí, bueno, listo, tú verás si te cortas o alguna cosa. No, él va a buscar siempre es evitar que esa persona se haga un daño, pero también que aprenda que, listo, esto no es algo para jugar, esto tienes que tener mucho cuidado, etcétera. Y nosotros vamos creciendo y escuchamos todo eso y muchos de los consejos que recibimos de nuestros padres, bueno, les aseguro que más adelante se los daremos a nuestros hijos, pero han sido de gran ayuda porque nos han guiado, nos han orientado para poder forjar el carácter, para eh, poder tomar nuestras decisiones, para poder, sí, ser la persona que somos ahora. Y de hecho, cuando no hay una presencia de un padre o de una madre, se nota a veces cuando, por mucho amor que tengan y eso, cuando no hay presencia de padres, si se nota esa diferencia, si se nota de pronto que a veces hacen falta ese consejo, etcétera. Entonces, es una muestra de amor, esos consejos sabios, porque siempre hay un interés de por medio, un interés por el bienestar. Y si nosotros vemos, el Señor corrige, porque si no corrige, entonces, ¿qué va a pasar? Y de hecho, estaba buscando este versículo que yo lo escuché hace mucho y me encantó. Y es que dice en Proverbios 12, 12 y 13 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y eso es lo que el Señor hace muchas veces con nosotros. Esas personas que están quebrantadas, que están apartadas, que se fueron, que se alejaron, o que están en ese punto que están como cojitos, que alejándose del camino, el Señor dice, no, vengan, reciban mi gracia, reciban mi consejo y vuelvan al camino, para que eso que esté cojo no se salga, sino que sea sanado, sanado por el Señor, obviamente. Entonces, básicamente con esta pequeña porción, queremos como dejarles eso de que lo que el Señor nos ha dicho a nosotros, él nos ama, nos cuida y así como un padre, Él está, porque es nuestro padre, Él está pendiente, Él está guiándonos en todo momento, nos está exhortando porque nos cuida y quiere nuestro bienestar. Entonces, estemos atentos no solamente a su consejo, sino a esas exhortaciones que nos da
a esas disciplinas que a veces es necesario porque si no vamos a salirnos del camino. Y lo dejamos finalmente con este versículo porque realmente es como un punto esencial y es que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Del corazón hay muchísimas cosas que salen de él. Entonces tratemos de que lo que guardemos en nuestro corazón sea de cuidado para el Señor, de honra y gloria para el Señor y que no nos aleje, sino que nos acerque cada vez más a Él. Entonces, chicas, esto es lo que tenemos para hoy. Espero que realmente el Señor les haya hablado a sus corazones. Es una pequeña parte cuando nosotros profundizamos en Proverbios especialmente. Hay muchas cosas que el Señor nos dice, hay muchas exhortaciones, muchos jalones de oreja, pero son necesarios. Son necesarios porque si no, vamos a hacer lo que bien nos parezca y vamos a seguir haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Y pues el Señor no quiere eso para nosotros, sino que busca edificarnos y cuidarnos y que nos acerquemos cada vez más a Él. Que nuestra vida sea un reflejo del amor de Cristo. Entonces eso sería todo, chicas. Muchísimas gracias por estar acá. Sí, yo también quería pues como agregar simplemente esto de que miremos todo esto que hemos aprendido hoy de los consejos, de estos sabios consejos, no como una imposición, ¿cierto?, de parte del Señor, sino como esa muestra de amor y protección, como le decía Maya, simplemente pues era eso de que el Señor también muestra su amor a través de la instrucción. Sí, gracias. Si alguna pues también quiere comentar algo o pues aportar algo, bienvenida también. Bueno, chicas, muchas gracias. Creo que fue supremamente interesante y nos ayudó a reflexionar todo lo que nos compartieron. El Señor, pues, ha dejado la figura de nuestros padres terrenales para que también veamos cómo de pronto, pues, en el caso de los que tenemos buenas relaciones con nuestros padres terrenales, también podamos ver cómo puede ser nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Es decir, nuestros padres son una muestra, en cierta forma, de lo que nuestro Padre Celestial es, que Él pues desea esa cercanía, desea pues esa guía que nuestros padres tienen hacia nosotros, esa corrección, como lo decían ustedes, cuando es necesario, y pues no despreciar, por decirlo de alguna manera, los consejos que nuestros padres terrenales nos dan y también nuestro Padre Celestial por medio de la palabra nos brinda. Creo que es realmente la responsabilidad que tenemos, poder valorar todo eso que el Señor ha dejado para nosotras y que finalmente nos va a ayudar a guardar nuestro corazón y a andar un camino o una senda, como ustedes decían, conforme a lo que Dios desea. Entonces, creo que hay mucho por aprender y Proverbios seguramente nos va a seguir hablando mucho más sobre el tema de la obediencia, sobre el tema pues de los consejos que los padres brindan a los hijos. Pero sí, en esta parte creo que es fundamental eso, poder meditar respecto a nuestra respuesta o nuestra actitud frente a esos sabios consejos que ya se nos han brindado desde distintas maneras. Esperamos que realmente haya sido mucha bendición para todas, tanto las que están aquí como aquellas que verán la grabación próximamente.